Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Hace 10 días el llamado Grupo de Lima, que es una instancia multilateral formada por varios países hispanoamericanos, por bastante, de hecho por casi todos los países, prácticamente todos los países de Hispanoamérica, presentó una declaración conjunta para pedir a Nicolás Maduro que no asumiese el cargo para un nuevo término presidencial, ya que los firmantes consideraban y consideraban cuando la firmaron ilegítimas las elecciones venezolanas del pasado 20 de mayo. Esto se produjo, ya digo, hace 10 días exactos, porque unos días después venía la toma de posesión, que Maduro ya la ha efectuado, lo pudimos ver por televisión, y bueno, fue algo bastante vergonzoso, pero en fin, este grupo de países le pidió por favor que no lo hiciese. Como os podéis imaginar, pues a Nicolás Maduro le resbaló esta declaración. A ver, si no se va con los venezolanos pasando hambre, con una inflación desatada, frito a sanciones internacionales como esta, pues no se va a ir porque se lo digan otros, y mucho menos estos otros. Pero vamos, la noticia no fue esa. La noticia fue que el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no suscribió esa declaración, lo que así de primeras generó bastante sorpresa entre los miembros del grupo y no solo, en general entre todos los observadores internacionales, porque México no solo era uno de los fundadores de este grupo, sino además probablemente o quizá junto a Colombia el miembro más activo. Esto evidentemente suponía un mensaje directo a la comunidad internacional sobre la nueva política exterior de México, que se entiende que a partir de ahora, desde este mismo mes, será complaciente con la Venezuela chavista y no solo, también con la Cuba castrista y con la Nicaragua de Ortega. Como vemos, es un giro de 180 grados que tendrá consecuencias, lógicamente, y que entrega un balón de oxígeno a Nicolás Maduro cuando más lo necesitaba. No sé si habéis oído hablar de él, pero el Grupo de Lima es algo muy reciente, algo que además se hizo con mucho retraso, que se hizo muchísimo esperar. Yo la verdad es que durante años pensé que jamás iban a ponerse, al menos los países grandes de Hispanoamérica, de acuerdo para plantarse frente al chavomadurismo, pero al final, el año pasado, en 2017, hace 2 años, aunque no exactamente 2 años, se pusieron de acuerdo, esto en concreto fue en el mes de agosto de 2017, y se pusieron de acuerdo en Lima. De ahí que el grupo, pues lógicamente, lleva el nombre de la ciudad donde fue firmada la primera declaración. Y esto se hizo en agosto de 2017, no casualmente, se hizo porque en aquel verano boreal, recordaréis que fue cuando se produjo el golpe final de Maduro contra lo poco que quedaba, ya los andrajos que quedaban de la democracia venezolana. Aquí en aquellos meses lo traté bastante, muchísimo, en la Contracrónica. Fue en concreto desde el mes de mayo, la parte más dura del golpe fue desde el mes de mayo hasta el mes de julio, y este Grupo de Lima nació en agosto. Es cuando directamente ya se orinó encima de la Asamblea Nacional, fulminó la Constitución, llamó a la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, así hasta el momento presente, en el que pues año y medio después ha tomado posesión como presidente, pero ya directamente como un presidente dictatorial. Bien, la cosa era tan evidente que los países que habían estado mirando hacia otro lado decidieron ponerse de acuerdo y emitir una declaración. Eran los mismos que durante mucho tiempo se habían estado escudando en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Pero claro, mientras le queden, mejor dicho, cambiemos el modo del verbo, mientras le queden aliados al chavismo, por pequeños que sean, todavía tiene algunos aliados pequeñitos, al margen de pues, los principales que todos tenemos en la cabeza, tipo Bolivia o Nicaragua, pero tiene, por ejemplo, a muchas islas del Caribe, de las pequeñas Antillas. Pues mientras eso suceda, la OEA pues no es más que pues, un lugar donde van a pelearse, una instancia en definitiva muy poco fiable y muy poco práctica para estas cosas, porque necesita unanimidad, o la práctica unanimidad. Bien, aparte de aliados ideológicos, como os decía, que los tiene, le quedan pocos ya, pero le queda alguno, muy, muy fieles, por cierto, como el caso de Bolivia, de Nicaragua o por supuesto de Cuba, que es el padre fundador de todo el invento. Caracas tiene también aliados de tipo económico.
todos en torno a Petrocaribe, que es esa alianza que creó Hugo Chávez en los buenos tiempos para, sí, entre comillas, regalar, no lo regala exactamente, pero prácticamente regalar crudo venezolano a precio preferente a países del Caribe. Básicamente esas pequeñas islitas de las que os hablaba, las pequeñas Antillas. Bien, por estos aliados, ya sea los ideológicos o los económicos, la OEA se había convertido en una especie de jaula de grillos. Lo veíamos en cada una de las cumbres, cada vez que Almagro quería sacar algo adelante, pues era poco menos que imposible, y era pues porque el presidente de Montserrat o de cualquier isla perdida de la mano de Dios que no sabríamos ni siquiera colocar en el mapa, pues lo paralizaba. O directamente lo hacía el propio Evo Morales o Ortega, el nicaragüense. Es decir, que era poco menos que imposible, y sigue siendo poco menos que imposible, en la OEA sacar adelante una simple declaración, no digamos ya una condena. Y esto en el tablero internacional a Maduro le da una gran ventaja, como se le había dado a Chávez en su momento. Bien, es por ello que el Grupo de Lima era un buen invento. Había nacido quizá un poco tarde, pero por fin los gobiernos hispanoamericanos tenían una herramienta. Están todos los grandes, es decir, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, estaban. Vamos a cambiar el tiempo verbal porque México ya parece ser que no está. Y algunos de los pequeños, como Paraguay y toda Centroamérica, a excepción de Nicaragua, como es lógico, ¿no? La Declaración de Lima, que es la que dio origen a este grupo, consta de 16 puntos. Podéis consultarla en Internet, es la verdad bastante completa. Es además un documento de extraordinaria importancia, tanto para visualizar internacionalmente, más allá de América, el conflicto, el drama, la auténtica tragedia que están viviendo los venezolanos desde hace años, como para apoyar a los opositores. Uno de los problemas que había tenido la oposición venezolana durante mucho tiempo es que veían que fuera nadie les escuchaba. Es cierto que muchos países habían dejado de tratar con algodones a Hugo Chávez y luego posteriormente a Maduro, pero no se atrevían a romper definitivamente. La Declaración de Lima y el grupo al que dio lugar el grupo de países al que dio lugar esta declaración rompían definitivamente con el régimen de Maduro, lo cual era bastante importante. Claro, en este punto, de haberse salido un país pequeño, pues no pasaría nada. De haberse salido del Grupo de Lima, quiero decir. Pero claro, que lo haga México, yo creo que es de la máxima trascendencia. Pues porque es uno de los mayores de América y el mayor de toda la América hispanohablante, y de toda la comunidad hispanohablante a nivel mundial, y como tal tiene bastante capacidad de arrastre. Es decir, que no es cualquier cosa. Os preguntaréis por qué. La cosa va de suyo, tampoco hace falta que os la explique. Evidentemente, todo esto es cosa de Obrador, no tiene más. Que ya se ha hecho con las riendas del poder y del gobierno en Ciudad de México y está imprimiendo su propio enfoque a la política exterior. La política exterior era una de las grandes incertidumbres del amloísmo, no sé si lo podemos llamar así, pero los analistas no terminaban de ponerse de acuerdo. Bien, más o menos tenemos claro lo que va a hacer en política interior dentro de México, pero desconocemos qué es lo que va a hacer fuera. ¿Se enfrentará, no se enfrentará a Donald Trump? ¿Seguirá dentro, por ejemplo, del Grupo de Lima? Esta es una incógnita que ya se ha despejado, ya sabemos que no lo va a hacer. ¿Hasta qué punto estrechará las relaciones con Fidel Castro, al que en el pasado López Obrador admiró? Con el propio Nicolás Maduro, con la Bolivia de Evo Morales, más importante aún, con la Nicaragua Ortega. Es decir, ¿cuál va a ser su espíritu internacional? ¿Seguirá dentro de la Alianza del Pacífico? ¿Saldrá de ella? ¿Se integrará en los escombros que quedan del ALBA, aquel que montó Hugo Chávez? Como veis, muchos puntos que se habían quedado en el aire y que nadie, absolutamente nadie sabía decir por dónde iba a ir, en qué dirección, qué camino iba a tomar López Obrador. Muchos aseguraban que todo lo que mirásemos a la izquierda por ahí iba a circular. Los precedentes es lo que nos decían. Es decir, que AMLO era afín al chavismo, desde luego lo ha sido, seguramente en su foro interno lo sigue siendo. Es decir, eso no es ningún secreto.
Su relación con Hugo Chávez no fue intensa, pero sí fluida, desde el punto de vista ideológico muchísimo. De hecho, en el pasado, ya el pasado lejano, en 2006, cuando AMLO perdió sus primeras presidenciales, aquellas en las que estuvo a punto de ganar y perdió las elecciones por muy poquito y armó la marimorena después de las elecciones, se hizo proclamar presidente en el Zócalo, fue aquello un ridículo espantoso. No sé si os acordáis, los que tengáis miedo os acordaréis, los que sois jovencitos obviamente no, pero vamos, en aquel momento, y lo recuerdo a la perfección, vino a decir que la democracia venezolana era mejor que la mexicana, bastante mejor de hecho, que ahí en México le robaban las elecciones, mientras que en Venezuela era una democracia poco menos que ejemplar. Tampoco le podemos culpar mucho por eso, ¿eh? Ojo, en aquel entonces, estamos hablando del año 2006, a la revolución bolivariana le sobraban los amigos, por todas partes, por todo el mundo. Y López Obrador era simplemente uno más de ellos. Voy más lejos. En el año 2006, López Obrador era el candidato oficioso del chavismo en México. Voy un poquito más lejos. Uno de los primeros reveses que se llevó Hugo Chávez, por lo menos en el exterior, cuando se encontraba además en su etapa florida, extendiendo el chavismo por toda la América hispana, fue México. En su hoja de ruta que se había trazado, el primero de los objetivos, o de los primeros objetivos, era tomar México. Que un candidato afín, en este caso era Obrador, se hiciesen con México. Por razones que no son muy misteriosas. Si tú consigues tener a un país como México tan gigantesco de tu lado, pues todo va a ser mucho más fácil. Hubiera sido muchísimo más sencillo, por ejemplo, extender el chavismo por toda Centroamérica. Lo intentaron un poco después en Honduras, con un tipo llamado Zelaya, pero la cosa no les funcionó. Pero todo empezó en México con López Obrador en aquellas elecciones del año 2006. Luego, en otros países le salió, algunos posteriormente. Es decir, que le salió en Ecuador, le salió en Bolivia, le salió en Nicaragua, le medio salió en Argentina, le medio salió en Uruguay y luego fracasó estrepitosamente en México y en Colombia. Claro que conforme el chavismo ha ido a menos, AMLO ha ido suavizando su postura y alejándose tanto físicamente como desde el punto de vista discursivo de la Venezuela bolivariana. Esto es una cosa que se vio ya en las elecciones anteriores y se ha visto en estas últimas, las del año pasado, que veía que pintaban bastos por Venezuela y que las cosas habían cambiado mucho desde 2006. En las elecciones anteriores todavía no se había muerto Chávez, pero estaba ya al borde mismo, y en estas ya no gobernaba Hugo Chávez y que no era un personaje popular. De hecho, uno de los elementos propagandísticos de campaña que durante las dos últimas elecciones presidenciales mexicanas han utilizado el PAN y el PRI era el de acusar a AMLO de chavista. Y él sabía que eso era la peor publicidad que le podían hacer, la peor publicidad posible. Es más, en los últimos 10 años, yo creo que no ha habido elección en ningún país de habla hispana en la que no se haya acusado a algún candidato de chavista, y España incluida. ¿Cuántas veces les habrán llamado a los de Podemos chavistas? Bueno, 100.000 millones, qué sé yo, y se lo seguirán haciendo. Pues bien, al que denominaban chavista y bolivariano en México era AMLO. Y funcionaba, funcionaba, y todavía hasta estas últimas elecciones ha terminado funcionando, al menos entre sus bases. De ahí que quisiesen guardar ciertas distancias. Tiene lógica. Y las guardó, Las ha guardado por lo menos hasta llegar al poder. Justo hasta ese mismo día. Justo hasta el día en el que se puso la banda presidencial López Obrador en México. Esto fue el 2 de diciembre del año pasado. Ese día, Nicolás Maduro se hizo carne en Ciudad de México, el día de la toma de posesión, incluso gritó ¡Viva México!, para vergüenza de muchos mexicanos, diciendo que esto es el horror, es lo peor que nos podría suceder. Evidentemente Maduro lo hizo se dejó llevar con lo del Viva México para hacer ver al mundo que además de Irán, de Rusia, de Turquía, de la propia Cuba, es decir,
aliados no muy prestigiosos que se diga, pues le apoya toda una potencia de Hispanoamérica. Claro, aquí deberíamos ya empezar a hacernos algunas preguntas que me parecen muy pertinentes. La primera sería si el México actual es un aliado de la Venezuela de Maduro, así, dicho en frío. Pues no exactamente, al menos hoy por hoy. Lo que ha dejado de ser es crítico con el régimen bolivariano. Y digo al menos hoy por hoy porque a la toma de posesión de Maduro de la semana pasada no fue. López Obrador podría haberlo hecho, pero no fue. Mandó de hecho a un tipo de segundo o tercer nivel, un jefe de negocios, una cosa muy pobre. Y eso ya de por sí es reseñable, el hecho de que no estén de amigos pero tampoco enemigos. ¿Por qué? Pues porque México es uno de los impulsores del Grupo de Lima, como os decía al principio. Y bueno, y de hecho el último ministro de Exteriores de Peña Nieto, Luis Videgaray, era una de las voces más críticas a nivel mundial hacia Maduro. Lo pudimos ver a lo largo de los 2 últimos años. Luego, AMLO se ha situado en este aspecto en una posición, podríamos llamarla, equidistante. ¿Esto en qué se sustancia? Sería la segunda pregunta. Pues en que AMLO no apoyará al régimen de Maduro, pero tampoco le criticará. Es decir, que no le censurará, haga lo que haga. La verdad es que hacer más de lo que ya ha hecho, más barrabasadas de las que haya hecho a su gente, es difícil. Luego, no censurará ni condenará en ningún momento lo que hagan los chavistas fuera del gobierno. Y por supuesto bloqueará cualquier acción concertada que provenga de la OEA o que provenga del mismo Grupo de Lima, como acaba de hacer delante de las narices de todo el mundo. Pero hay más preguntas. Por ejemplo, fundamental además, ¿qué gana López Obrador con toda esta historia? Quedándose de equidistante, porque la posición que había adquirido México con Videgaray era bastante cómoda. Al principio Peña Nieto había sido mucho más tibio con Maduro y luego a lo largo de su mandato fue corrigiendo el rumbo. Pero una posición cómoda y además en cierta medida hasta heroica. ¿Qué gana con esto? Pues yo creo que básicamente 2 cosas. La primera de ellas es tranquilidad de conciencia. Porque, como os decía hace un momento, en su foro interno, yo creo que Obrador sigue estando de acuerdo con los postulados de la Revolución Bolivariana. Bueno, como por lo demás toda o prácticamente toda la izquierda hispana. Esto creo que nos engañaríamos si no supiésemos algo tan elemental. La segunda es que da un caramelo a su partido, que es el Morena este. O sea, Morena es el acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional. No penséis que lo llamaron Morena por una mujer morena, no. Además significa eso, pero bueno. Y por la Virgen de Guadalupe, que es morena. Bueno, el partido este, Morena, es abiertamente prochavista. Su presidenta, que se llama Jade Kolpolemsky, es una admiradora entregadísima de Chávez. Bueno, de Chávez y de Castro también. Ojo, no lo digo yo, esto no son maledicencias mías, ni mucho menos. Ya sabéis que en la contra no tienen cabida las maledicencias, todo va avalado por los hechos. Lo dice ella, y lo ha dicho ella en más de una ocasión. Vamos, podéis buscarlo en YouTube porque ahí lo tenéis. Por cierto, la tal Polemsky esta es todo un personaje. En realidad no se llama así, no se llama Jade Kolpolemsky. Se llama su nombre original de pila, vamos, es Citlali Ibáñez Camacho. Pero al parecer se cambió el nombre en algún momento de su vida. Es un personaje curioso. Es lo que en México llaman fresa, lo que aquí en España decimos pijo, en Argentina cheto, que trabajó en la patronal, sí, en la patronal industrial de México, luego posteriormente estuvo trabajando en banca y a los 40 años se hizo revolucionaria. De hecho, si buscáis imágenes suyas, encontraréis que tiene aspecto de cualquier cosa menos de revolucionaria. Sería un ejemplo perfecto de eso que en Italia llaman radical chic, el chic radical, o que en España llamamos pijo progres. Bueno, en este caso se llaman pijos revolucionarios. Bien, pues Polemsky, al margen de lo que ella piense, que lo sabemos perfectamente porque lo dice siempre que se lo preguntan,
pastorea un partido muy escorado ideológicamente como es Morena, muy escorado hacia la izquierda, quiero decir, que además, gracias a la victoria electoral del pasado mes de julio, se ha venido arriba, simplemente. En el caso de que hubiesen perdido, pues no estarían tan subiditos, pero es que pero han ganado y tienen el presidente y la mayoría en la Cámara. Lo tienen todo. Los militantes de Morena quieren creer, son esa variedad que diría Carlos Alberto Montaner y Plinio Puleyo Mendoza y Vargas Llosa, eso del perfecto idiota latinoamericano. Bueno, pues son en esencia eso, y quieren creer que la tragedia del chavismo no es para tanto. A pesar de que lo tienen delante, que ya es muy difícil engañar. Bueno, y que a lo sumo lo que se han cometido son algunos errores, pero de pura ejecución. Que no había mala intención en el tema, que sí, bueno, que es cierto que hay desabastecimiento, que hay inflación, que hay pobreza, que hay hambre, pero por una serie de errores puntuales o sabotajes o que, bueno, la derecha del lugar es una descarada. Es decir, cosas explicables, habida cuenta de la envergadura de la empresa en la que Chávez y su sucesor Maduro se habían metido. Pues bien, AMLO viene de ese líquido elemento. Fue de hecho presidente de Morena, antes de Polanski, pues hasta hace un año. Y no quiere ir en contra de lo que él piensa ni ir en contra de su partido. Es decir, no es del todo casual que hace no mucho la propia Polanski calificase al Grupo de Lima como una aberración, literal, ¿eh? Lo dijo que ese grupo era una aberración. Y algo similar está sucediendo con Nicaragua, que la tiene más cerca, que es un país que está dentro de la esfera de influencia mexicana. Con los desmanes de Ortega, AMLO por ahora se mantiene en un espeso silencio. Sabe que es un campo de minas ese asunto, pues porque la actitud de Ortega es reprobable, se mire desde donde se mire, pero tampoco censura. Y en cuanto se le presente la oportunidad, ya veréis cómo no censura. Quiere, como con Venezuela, mantener la equidistancia. Caray, como si un país del tamaño de México pudiera permitirse ese lujo, que no puede. No lo sé, si fuese el presidente, qué sé yo, de Antigua y Barbuda, que tiene 90.000 habitantes y es más pequeño que Andorra, pues vale, podría, no pasaría nada. Pero no, es el presidente del tercer país más poblado de América y no puede mantenerse al margen de estas cosas. Claro que, bien mirado, la neutralidad juega a favor de los tiranos. Es una manera indirecta de apoyar a sus ídolos juveniles, bueno, no tan juveniles, bueno, sí, Castro fue un ídolo juvenil suyo, sin necesidad de apoyarles. Especialmente cuando se trata de una neutralidad que cojea del pie izquierdo. Esto, evidentemente, Maduro lo sabrá aprovechar porque, sin esperarlo, le acaba de salir un amigo donde no lo tenía. Me pasa a mi amigo Luis un vídeo de una de estas empresas que supongo que habréis oído hablar de ellas. Son estas empresas que se dedican a recuperar pisos ocupados, como la justicia en España es tan lenta, pues resulta que te ocupan la casa unos desaprensivos y tardas la de Dios en recuperarla, si es que alguna vez la recuperas. Bien, pues han aparecido, el mercado ya se sabe, siempre provee, y han aparecido unas empresas especializadas que sin hacer nada ilegal, pues consiguen que los inquilinos, los ocupas en una palabra, desalojen. Bien, esto lo que me pasa, Luis, es un vídeo, pero un vídeo que básicamente es un tipo hablando en la cámara, así que se puede pasar tranquilamente por la radio. El tipo en cuestión cuenta la siguiente historia sobre un caso muy peculiar con el que se acaban de encontrar. Bueno, quiero comentaros un caso que yo creo que es de juzgado de guardia, ¿vale? Primero voy a leer un mail que envía unos ocupas a sus propietarios. No os lo perdáis. Esto que se comunicaran por mí, de momento no lo había visto. Os leo textualmente y luego lo comentamos. Están ocupando una casa de 4 vientos con piscina. Están de puta madre, ¿vale? Mira. Provincia de Cataluña. Hola, solo deseo que se me contacte por mail. Mi mujer y yo hemos ocupado, ya abierto por otras personas y sin forzar ninguna entrada, este inmueble desde hace unas semanas. Nosotros mismos notificamos a las autoridades de nuestra presencia y parlamentado con el vecindario. Ya está todo en trámites legales
y las autoridades son conocedoras de este acto. Les comento que para cualquier acto de increpar, violencia, actos amenazadores, tanto ustedes o del propietario, será notificado a las autoridades y a nuestro abogado. Dicho esto, me pongo en contacto para que legalmente inicien cualquier trámite que sea necesario. Hemos rehabilitado la finca, limpiado y reparado los desperfectos. Sí, ahora vais a ser una empresa de reformas, no te joden. Sin actos de vandalismo, visto que se puede comprobar. Si desean ponerse en contacto conmigo, vamos ahora a lo mejor de todo, ¿eh? Háganlo solo por mail, en horario de 2 de la tarde a 5, a este número de teléfono. E incluso les propongo llegar a un acuerdo económico, si es preciso, con ustedes. Pero nunca presencial, no vengan a molestarnos, no queremos tensiones. Se despiden con un cordial saludo. Mira, campeón, me cago en tu mail, ¿vale? ¿Qué eres? ¿Un ocupa de sangre azul? ¿Pero tú quién te has creído que eres, desgraciado? Que primero ocupas, estás jodiendo una familia y ahora me vienes con que te contacte con mail, con que no se te increpe. De 2 a 5 de la tarde, ¿te va bien de 2 a 5 que te vayamos a ver? Pues voy a ir a las 10 de la noche, cuando estés cenando caviar con tu mujer y champán. Y te vamos a sacar de la casita que no es tuya, ¿de acuerdo? O sea que ya hasta aquí hemos llegado ya, qué país de pandereta. Que lo ocupa nos envía un correo electrónico, el señor Marqués. Pues nada, señor Marqués, disfruta de tu última cena con tu mujercita, porque mañana nosotros te sacamos. Así que nada. Bueno, yo la verdad es que no he podido evitar reírme mientras veía el vídeo o escuchaba el audio, porque el caso es simplemente increíble. Llegan unos, te ocupan la casa y bien, no contentos ya con eso, que dices, bien, vale, bueno, pues me habéis ocupado la casa, llamaré a la policía o a esta empresa para ver si os sacan. No, este te consigue tu correo electrónico y te envía un email diciéndote que no quieren que les increpes, a pesar de que te han quitado la casa. Y que te comuniques con ellos solo por correo, pero no a cualquier hora, solo entre las 2 de la tarde y las 5. Bueno, es fascinante. En fin, espero que hayan conseguido sacar a semejante caradura de la casa que había ocupado. La verdad es que se lo merece y en serio me gustaría conocer a ese ocupa, aunque sea para hacerle unas solas preguntas. Pero bueno, ¿cómo se puede tener la cara? ¿Está seguro usted que si le doy una bofetada no me rompo yo la mano? ¿Cómo se puede tener la cara tan dura, en definitiva? Bien, seguimos. Ayer os traía una llamada de un oyente uruguayo llamado Carlos, que había estado de viaje por Europa, un viaje bastante largo, y aparte de viajar y disfrutar de las cosas buenas que tiene Europa, que son muchas, pues había hecho observaciones. Y parte de esas observaciones nos las transmitió ayer por aquí, por la Contracrónica. Bien, nos contaba sus impresiones en general. Bien, hoy Lope, que es un oyente español, quiere hacerle unas precisiones. Hola Fernando, en respuesta a Carlos, el oyente uruguayo que ha estado viajando por Europa, decirle que es un análisis relativamente acertado entre la inmigración que hay en los países occidentales y orientales, pero justo yo creo que ha visitado los países con gobiernos más conservadores a la hora de aceptar inmigrantes musulmanes. O sea, estamos hablando de Víctor Orbán y estamos hablando de PiS en Polonia. Son dos gobiernos ultracatólicos conservadores. No hay nada parecido en España, por lo menos. Ni siquiera Vox se acerca a estos gobiernos. Y efectivamente, no solo ellos, sino desde muchos años atrás, allí no se acepta otra cultura que la suya. Yo he estado viviendo en Polonia un año, mi novia es polaca, vive aquí conmigo en España y me encanta la sociedad polaca, pero he de decir que la sociedad polaca pues, es una sociedad que no acepta, en su mayoría, pues, no acepta las costumbres musulmanas y las rechaza de lleno. A mí alguna vez allí me tomaron por musulmán simplemente por llevar barba y no amistosamente. Y conozco algunos casos que, bueno, de racismo puro y duro. Pero solo decirle eso, que ha ido a parar a los dos países donde menos aceptación puede tener un inmigrante musulmán. Eso sí, dos países maravillosos. También he estado en Budapest, espectacular. Para mí es la capital de Europa Oriental.
por encima de Varsovia. Pues sí, efectivamente, Lope. Ni Polonia ni Hungría son muy representativas del estado actual de Europa. No por nada, sino porque son lo que son. Bueno, Polonia es un poquito más grande, pero Hungría es un país muy pequeñito. Entre las dos no sé si juntarán 40 o 50 millones de habitantes y, bueno, son de hecho, hoy por hoy, la excepción que confirma la regla. Tanto para lo bueno como para lo malo, porque Hungría y Polonia tienen cosas buenas, muchas, desde luego, pero también tienen cosas malas. Y estos gobiernos, que a cierta derecha en Occidente les gustan tanto, pues tienen algunas cosas buenas y también un montón de cosas malas, como bien has señalado, Lope. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos hace su diagnosis certera, como siempre, sobre los presupuestos de Pedro Sánchez. Gasto, deuda y déficit, impuestos, subsidios y pago de chantajes. Estos presupuestos de cuentas falsas e intenciones turbias son una calamidad formal que traerán, si se aprueban, calamidades en forma de ruina, paro y discordia. Como Pedro juega con su ambición y el dinero de otros, todo queda en manos de la codicia y los delirios de probadas sanguijuelas, probadamente codiciosas y probadamente delirantes. En todo caso, aprobados o prorrogados, los presupuestos en opción no son más que otro impasse hasta la siguiente crisis que fuerce a los cortoplacistas de turno a frenar la sangría en seco y promover alguna reformilla para salvar un año insalvable, antes de dejar paso a otros cortoplacistas con las mismas incapacidades y resultados. Quienes ya hemos visto esta triste deriva, tan solo esperamos brevedad en el calvario y primera fila en la caída de los ahora altivos. Pedro va a salir de su adorada Moncloa, en breve si no sabe tentar a las sanguijuelas, o un poco más adelante si las seduce y enfanga todo el patio con esta basura de cuentas y despropósitos. Él no ve otras alternativas y a los demás no nos queda otra que apechugar con las nefastas consecuencias de su incapacidad. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega la contra de hoy. Ya sabéis, mañana habrá más, así que por aquí os espero. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.